Validación de la detección de HLV por PCR en tiempo real, Mariana Richero. Okay. Buenos días a todos. Voy a tratar de ser breve, así todos vamos a almorzar en hora. Yo trabajo en los laboratorios biológicos de la DGCA. Estoy encargada del área de bacteriología y hoy les voy a contar un poquito del trabajo que estamos haciendo allí con la validación de la detección de HLV por PCR en tiempo real. Bueno, les voy a hablar de eso. Primero les voy a hablar un poco de cómo es el diagnóstico, luego les voy a contar sobre los ensayos de validación, les voy a hablar de los resultados que hemos tenido de las muestras y un poquito al final de la capacitación que fuimos con Rodney la semana pasada a Fundecitrus en Brasil. Bien, la detección que hacemos está basada en el protocolo de USPA. Lo primero que hacemos es el lavado de las hojas, un registro fotográfico y luego hacemos el procesamiento que, a ver si está el puntero, ahí va. Lo que hacemos es cortar la nervadura y el pecíolo, lo picamos, luego se procesa en un disruptor de tejidos y hacemos la extracción que se basa con un kit de Qiagen, un poquito modificado el protocolo original de Qiagen, pero es eso básicamente. Luego pasamos a lo que es la PCR propiamente dicha. Hacemos un primer paso de medida de concentración de ADN, que eso no está en el protocolo y de rutina, no se hace en ningún lado, pero nosotros, como es la primera vez que vamos a empezar, queremos generar un registro con evidencias de que tenemos ADN de buena calidad y buena cantidad. Entonces, por ahora lo estamos haciendo y una vez que tengamos esos datos, creo que de rutina, cuando hagamos muchas muestras ya no lo vamos a hacer más. La PCR en tiempo real. Bueno, el método está diseñado con un primer reverso común para las dos especies de Librevacter, una sonda común que está marcada con el fluoróforo FAM y un primer específico para cada una de las especies, uno para el Asiaticus y uno para el Librevacter americano. Además, este método cuenta con un control interno dirigido a un gen de planta, ¿sí?, que tiene un par de primers y una sonda específica marcada con el fluoróforo X. Nosotros tenemos un termociclador, que es un pico real, que funciona con unas plaquitas de 96 pocillos, son unas microplacas maravillosas, pero muy diminutas, que da mucho trabajo sembrar. Y el equipo decía que el volumen óptimo de reacción para esas placas y ese equipo era de 12 microlitros. Entonces ajustamos, escalamos, porque el protocolo original de USA era en 25 microlitros, así que hicimos el escalado. Esa fue la gran modificación que le hicimos al protocolo original. ¿Qué más? Bueno, cuando empezamos a trabajar, y esta diapo seguramente la conocen porque es muy vieja, pusimos los controles que nos habían cedido de México, teníamos que el control interno amplificaba, la sonda específica amplificaba tanto para el asiático como para el americano, y además trabajando con diluciones de plasmio que contenían el fragmento blanco para el americano. Teníamos una buena linealidad, teníamos un buen nivel de detección, parece un montón esos números, pero es más o menos lo que estaba reportado, y decíamos, bueno, la técnica funciona, bárbaro. La gran pregunta era, ¿pero somos capaces de detectar realmente una muestra infectada con HLV? Entonces, lo que nos planteamos fue, bueno, tenemos que validar la técnica antes de empezar a hacer muestras. Entonces, para eso nos basamos en la guía de validación holandesa, que es una guía que está muy bien porque está como para todas las cosas fitosanitarias, los métodos fitosanitarios, y nos decidimos a determinar esos parámetros: sensibilidad analítica, veracidad, especificidad analítica, repetibilidad y reproducibilidad. El tema era que, claro, validar una técnica cuando es un patógeno cuarentenario que no está en el país y no tenemos muestras positivas es muy complicado. Entonces era algo muy ambicioso y nos tuvimos que tomar la decisión de, bueno, ¿hasta qué punto vamos a ponernos como límite y decir, vamos a llegar a este punto de la validación hasta empezar a hacer muestras? Entonces dijimos, bueno, vamos a
determinar la sensibilidad analítica y la veracidad para saber en dónde estamos parados con la técnica antes de empezar a hacer muestras. Y luego trataremos de completar la validación. Empezamos a la aventura de conseguir muestras. Los compañeros de DPA saben que fue difícil porque empezamos a mandar cartas para todos lados, de México, Brasil, Paraguay. La gente siempre es muy dispuesta y dona el material, pero a veces, si bien nosotros los permisos de acá los dábamos, pero sacar el material del país no siempre es fácil. Demoró mucho, pero algo conseguimos. Entonces, les voy a mostrar algunos resultados. La sensibilidad para el Liberibacter asiático se trabajó con extracciones de ADN que se realizaron en el laboratorio a partir de material enviado desde México. Se trabajó con 3 extractos de ADN, se hicieron 3 ensayos independientes y por lo tanto les muestro un ensayo de ejemplo, pero tenemos 9 curvas de este tipo. Diluciones seriadas al décimo, y con eso se calcularon las eficiencias de la reacción, y lo que queremos ver es cuál es nuestro límite de detección, y eso lo calculamos porque en algún momento lo que hace es se pierde la linealidad a diluciones mayores, ¿sí? Entonces, y eso lo vemos acá, que empezamos a tener valores que se escapan de la linealidad, entonces ahí marcamos nuestro límite de detección. Es el valor de S sub T de 35, nuestro límite de detección, para la detección de los asiáticos. Luego vemos la veracidad. Trabajamos con 100 muestras de nervaduras que nos mandaron de Paraguay. Las extracciones se realizaron en el laboratorio, por lo tanto se evalúa todo el proceso. Y los resultados de eso estamos a la espera de que Paraguay nos mande, porque Paraguay nos mandó las muestras ciegas y aún no nos ha constatado sus resultados, o sea que no sabemos a qué se corresponde. Entonces de eso no les puedo contar nada. Pero también trabajamos con 20 muestras de tejido seco de hoja de México, que México sí nos dijo que nos enviaba 18 positivos y 2 negativos, y como eran muy poquitos, había muchos positivos y muy poquitos negativos, incluimos 11 muestras de hojas sanas de cítricos de INASE, y con ese grupo de muestras realizamos el ensayo de veracidad. Bueno, logramos detectar los 17 positivos, un positivo no lo logramos detectar, y los negativos los detectamos todos como negativos. A partir de ahí calculamos la sensibilidad diagnóstica de un 100%, la especificidad diagnóstica como un 92,8%, nos baja muchísimo al no haber logrado detectar un positivo y trabajar con un grupo de muestras chiquito, nos baja un montón la especificidad diagnóstica. Y la exactitud relativa con un 96,7%. Para hacer la primera técnica por real time que ponemos en el laboratorio, yo estaba contentísima con estos resultados, aunque no haber logrado detectar un positivo, la verdad que me había puesto de muy mal humor. Pero bueno, le escribí a la colega de México comentándole los resultados que había tenido con sus muestras, y entonces ella me pasó sus valores de C sub T. Acá tengo que aclarar que comparar los valores de C sub T cuando son 2 laboratorios distintos no tendrían por qué ser comparables, y además porque las muestras en realidad no son las mismas muestras. En México tomaron las hojas, hicieron el ensayo y de las hojas sobrantes, digamos, nos las mandaron para nosotros. Entonces exactamente no es la misma muestra, son sus muestras. Pero a mí me interesaba comparar los resultados porque lo que yo quería ver es que no hubiera un sesgo entre las muestras. Es decir, que en México no hubiera positivos positivísimos con valores de C sub T de 20 y que nosotros los detectáramos con valores de 35 muy alejados. Y por suerte, eso no es lo que se ve, porque vemos que en este color que era naranjita, pero ahora es este de acá, hay valores que en México los detectan mejor que nosotros los detectamos con C sub T un poco más bajos, pero hay otros que nosotros los detectamos mejor que los detectaron en México. Entonces, bueno, eso se debe evidentemente a las diferencias esas que le digo, que son submuestras de una misma muestra, no es la misma muestra, pero entonces estamos detectando bastante bien. No tiene un rigor científico esto, pero nos da una idea, ¿sí? Después está la muestra que nosotros el positivo que nosotros no logramos detectar, esa que a mí me tenía de mal humor, y cuando veo el C sub T que tienen ellos, es de 35,8%.
2,72. Es una muestra más allá del límite de detección casi. Ellos lo catalogaron como indeterminado cuando hicieron el ensayo de PCR real time y luego, porque ellos las menores de 34 las dan por positivas derechas y de 34 hasta 37 las toman como dudosas o indeterminados y las confirman por esta PCR convencional que desarrollaron ellos, que es súper sensible, y allí fue que confirmaron que era un positivo por ese método. Entonces yo dije, me hicieron trampa. No, no me hicieron trampa. A ver, es un positivo que no pudimos detectar, pero por real time tiene un valor sumamente en el límite de detección. Así que, ¿qué quiere decir esto? ¿Que tenemos una mejor sensibilidad diagnóstica? No, a ver, no logramos determinar un positivo, pero es un positivo que está muy en el límite de detección. Así que mi mal humor bajó un poquito. Siguiente. Sensibilidad para la otra variedad, la del americanos. Ahí trabajamos con extractos de ADN enviados de Brasil, que en Brasil utilizan otro método de extracción de ADN, utilizan un método convencional por CTAB. Entonces, aquí no tenemos las mismas condiciones porque no es algo que se hizo en el laboratorio nuestro y además se hizo por otro método. No se está evaluando lo mismo, pero es lo que tenemos porque no pudimos conseguir muestras infectados con el americano para desarrollar y validar todo en nuestro laboratorio. Se trabajó de la misma manera, diluciones seriadas, 3 ensayos separados con 3 ADN distintos. Les muestro un ensayo nuevamente y la curva donde se pierde la linealidad y nuevamente tenemos que el 35 es el valor de ese subt del límite de detección. La veracidad para el americanos. Y tengo mis tubitos de Eppendorf que están tristes porque como no tengo muestras, esto es algo que no puedo ensayar y hasta que no consigamos muestras es un parámetro que no podemos hacer. Ensayos en insectos. Con diaforina habíamos trabajado en un primer momento, cuando todavía no teníamos insectos positivos, habíamos hecho diluciones seriadas del plásmido conteniendo el fragmento blanco del blanco del Americanus, diluido en ADN de insecto sano. Con eso habíamos construido, igual que para los otros ensayos, la curva y también tenemos un C sub T de 35 para el límite de detección. Luego llegaron de USDA 12 muestras de cilios positivos, analizamos las 12 muestras de cilios positivos, todas nos dieron positivos, los controles, los sanos, todo dio bien. Otro ensayo que hicimos, y voy rápido porque creo que ya no tengo tiempo, ¿cómo voy de tiempo? ¿Estoy bien? Fue probar. Los ensayos de cílidos los hacemos, como dice el protocolo, 5 cílidos por tubo. Pero después se nos ocurrió probar qué pasaba si poníamos un cílido. También hicimos ensayos de probar si lográbamos detectar un cílido positivo y eso también lo logramos. Y después pensábamos, bueno, ¿qué pasa si hacemos en mezclas? Un cílido positivo en 50 cílidos sanos y un cílido positivo en 10 cílidos sanos. Y lo que vimos es que esta es la curva de 5 cílidos sanos, estas son las curvas de un cílido en 10 sanos y por acá está la curva en 1 en 50. 1 en 50 no detectamos. Entonces sabemos que ese es el límite, hasta 10 cílidos podemos ensayar sabiendo que si hay uno infectado lo vamos a detectar. Como para saber que podemos hacer pool de cílidos y lograr detectar. ¿Qué más? Bueno, les tengo que contar que como objetivo para el año que viene, el laboratorio se ha propuesto acreditar la técnica de detección bajo la norma 17025. La norma 17025 es una norma que aplica a los laboratorios de ensayo y calibración, que lo que dice es que sos técnicamente competente y que tus resultados son veraces. Allí nada más le puse el punto 5, que son los requisitos técnicos, entonces en todos esos puntos que están ahí estamos trabajando en paralelo para poder acreditar el año que viene. Bueno, y ahora sí vamos con las muestras. Hicimos 37 muestras de hojas,
35 han dado negativas para las dos variedades. Hay 2 hojas que están pendientes de resultado porque hubo problemas en la etapa de extracción de ADN. Y de insectos tenemos 10 muestras que también dieron negativas para ambas dos. Como ven, tenemos distintas sintomatologías y acá les muestro las curvas. Les quedaron espantosas las fotos estas, no se ve casi nada. Las curvas para la determinación del asiático, sí, esto es el control positivo y abajo están todas las muestras, que no levantó ninguna, y esto es para el control interno, todas las muestras, ¿sí? Y este es para el caso del americano, que acá están los 2 controles positivos, todas las muestras están por debajo del umbral, y esto es para el control interno, que todas las muestras amplificaron. Lo que a mí son muestras como estas, por ejemplo, que dio negativo cuando tiene un moteo simétrico interesante, y muestras como estas. ¿Qué es lo que puede estar pasando en estas muestras? Hay fitoplasmas que pueden generar síntomas muy similares a los de HLV y pueden explicar esa sintomatología. Uno de los objetivos también para el año que viene es poner a punto las técnicas para detectar los fitoplasmas y poder entonces determinar estas muestras que tienen sintomatología y no coinciden los resultados de las PCRs. Bien, las muestras de cílidos, les puse solo el ejemplo para el asiático, pero también dieron negativos para el americano, y como ven todas, esto está por después del límite de detección, y esto es el control interno, ¿sí? Bien, eso con respecto a las muestras. Y ahora les voy a contar, ya para casi despedirme, lo que fue la capacitación que tuvimos la oportunidad de ir con Rodney, un taller presencial de entrenamiento en técnicas de detección de bacterias asociadas al HLV e insectos vectores en Fundecitrus. Fundecitrus es una institución que está financiada por los productores de cítricos, y el curso fue organizado por COSABE, fueron 2 técnicos de cada país, y bueno, el programa era un poco el diagnóstico de HLV en insecto como en hoja, y después algunas otras técnicas como detección de fitoplasma, detección de Shigella fastidiosa, y bueno, aprendimos un montón de otras cosas porque el intercambio técnico en esas instancias es maravilloso. En Fundecitrus tienen una técnica que aún no la han publicado, pero es lo que están haciendo ellos ahora, que me pareció muy interesante, que es, han puesto a punto una reacción que detectan el asiático, el americano y los fitoplasmas. Tienen una sonda específica para cada uno de ellos, y la tienen optimizada tanto para hoja como para insecto. Y otra cosa interesante que tengo para contarles es el problema de la inespecificidad que dan las sondas que nosotros estamos usando, que ellos, por ejemplo, tienen muestras, estos son resultados de ellos, muestras que con la PCR, que son con las sondas de USDA, el protocolo que estamos usando nosotros, les dan positivos, ¿sí? Con el triplex, que es la que desarrollaron ellos, les da me perdí. Con el protocolo de Lee, tiene acá positivo, perdón, acá, ya me ubiqué. Con el protocolo de Lee le da positivo, con estos les da negativo, esta les da por encima del límite de detección, ¿sí? Y estos les da por encima del límite de detección, ¿está? El tema es esta muestra, ¿sí? Y esta muestra, que les da positivos muy positivos, y sin embargo con el triple le da negativos. Y acá tenemos por PCR convencional también, que da negativo la 1 y la 4. Bueno, y eso es algo muy importante porque está comprobado que da reacción cruzada con microorganismos de tierra, y entonces un punto crítico es la limpieza de las muestras antes del procesamiento, ¿tá? Y además la importancia de tener un segundo método para
confirmar los positivos. Y bueno, en eso también es algo que vamos a trabajar, ni bien llegamos del curso, es como, bueno, poner a punto otra técnica para poder confirmar los positivos. Bueno, perspectivas. Implementación de la detección de fitoplasma, es algo que en breve vamos a poner, y modificaciones del protocolo que teníamos. El protocolo de USDA no usa una master mix comercial, sino que usa todos los ingredientes, no se corren duplicados de las muestras, sino que dice corra una vez y los positivos confírmelos. Y además utilizan el control interno que les mencioné, y eso, la proporción de ADN entre la planta y la bacteria es muy desproporcionada. Entonces, así tengamos una extracción malísima, es muy probable que quede un poquito de ADN, igual salte el control interno. Todas estas críticas, ya cuando estábamos poniendo a punto la técnica acá, las veíamos, pero claro, es un protocolo de USDA, uno dice, bueno, pero está en el protocolo, hay que hacerlo. Ahora fuimos a Brasil y en Fundecitrus hacen lo que uno pensaba, y claro, ahora con el respaldo de decir, bueno, en Fundecitrus, un centro internacional que hace esto de referencia no sé qué, entonces lo vamos a cambiar. Entonces vamos a, bueno, limpiar bien las muestras, porque ya vimos que hay reacción cruzada, y además hacer estos cambios como utilizar un master mix comercial, ensayar las muestras por duplicado, que es como se debe hacer, y además no usar el control interno porque nos puede quitar sensibilidad, sobre todo en hojas, en insecto no, porque ahí la relación de ADN cambia, y más si vamos a detectar de un solo insecto es importante usarlo. Bueno, en resumen y termino, el laboratorio tiene la capacidad de diagnosticar HLV por PCR en tiempo real. Tenemos como objetivo acreditar la técnica para el año que viene por la norma 17025, y además estamos trabajando siempre en paralelo para mejorar las técnicas y fortalecer la capacidad de diagnóstico del laboratorio. Muchas gracias. Bueno, Pablo de vuelta no está, así que me toca a mí. Abrimos una ronda de preguntas para estas tres charlas para estas 4 charlas que hemos tenido. A ver, ¿quién rompe el fuego? Hola. Una consulta para el colega de Cuba. Nosotros en Argentina tenemos un tema de fronteras, ¿no? Ya hablamos de permeabilidad, de coladores, etcétera. Hay cosas más importantes que no se pueden frenar. Yo imagino que una planta, un poco lo que decía el doctor, lo difícil. No solamente de las personas que no conocen, que a veces vienen en un baúl de un auto, lo levantan y lo muestran, porque también el problema es del mismo sector, que ese sí sabe que no debe traer y a veces trae, o ha traído, para no decirlo en tiempo real, digamos ahora con toda esta problemática. Si ustedes están en una isla donde las posibilidades de control es mayor, el origen de la diaforina o la presencia de diaforina data del año 99. Las condiciones climáticas evidentemente son muy adecuadas, los niveles de población por las nubes. La presencia de la bacteria, ¿cuál es el camino que ustedes consideraron que pueda haber sido el de la introducción? ¿Vía los vientos? ¿Vía un material? ¿Es real que un viento y las diaforinas, desde el 2004 infectadas desde Estados Unidos, en 3 años hayan ido cantidades suficientes? Es un vector poco eficiente que necesita un porcentaje grande de población porque la tasa también de diseminación es menor. ¿Eso ha podido a ustedes o ha permitido determinar cuáles son los caminos por los cuales ha ingresado a Cuba? Nosotros solo pensamos que es por eso, por el viento, por los huracanes que arrastran los insectos y los ponen a circular por toda el área. Las fronteras de nosotros es mar, o sea, y los productores de nosotros, o sea, en Cuba, la producción de cítricos es estatal, o sea, todas las empresas son estatales
Hay una rigurosidad muy fuerte en cuanto a la entrada de materiales. Todo el material que entra a Cuba entra por el camino del sistema de certificación, la posentrada, la cuarentena, todo eso. Entonces, la única opción que nos queda es eso. Llegaron diaforinas, pero hasta en alguna oportunidad llegó alguna cargada y esa fue la que empezó a... O sea, desde el que se detectó diaforina citris se empezaron a hacer prospecciones en todo el país buscando síntomas, y no fue hasta el año 2006, y no en una plantación comercial, sino en una planta de lima mexicana de un jardín de La Habana, que encontramos los síntomas de la enfermedad. Y al no haber estado cubiertos los viveros, y puede haber sido, y los métodos de detección, veo de que hay todo un nivel de desarrollo a esta altura, estamos hablando de 2004, 2005, 2006, estamos hablando de todos estos años, hay mucha cosa que se sigue todavía ajustando, que puede haber sido desde los viveros distribuir en las distintas zonas. De hecho, una de las plantaciones que yo mostré que la incidencia, y se me olvidó aclararlo durante la charla, que la incidencia antes de los 10 meses llegó a más del 25%, fue porque salieron de un vivero abierto a plantaciones. Pero cuando la diaforina llegó a Cuba, las poblaciones eran tan altas que se le metían en los ojos cuando uno entraba en las plantaciones de cítricos. Y eso ha ido, o sea, la población se ha ido estabilizando y ya no hay también las aplicaciones, no sé qué, y la población ya no llega a esos límites en que llegó en el año 99, cuando se encontró que realmente eran poblaciones muy, muy altas. O sea que ajustado esos 2 o 3 parámetros se limita la enfermedad al manejo del vector. En cuanto a las poblaciones elevadas, a las condiciones propicias o no para el vector, y toda esa cantidad de tratamiento cada 10 o 12 días, donde también está el tema de residuos y todas esas cuestiones que venimos hablando del riesgo además de los costos. Es decir, hay una suma de cosas que en definitiva se termina resumiendo un poco finalmente en el manejo del vector una vez tenía la enfermedad, ¿no? Yo no creo que sea solo el manejo del vector. O sea, a mí me parece muy importante, fíjese que donde único se pudieron demoler plantaciones de forma masiva, de forma tal que casi todas las plantaciones actuales de Ciego de Ávila, la provincia que más detallé fue ahí nada más. O sea, en las otras áreas de cítricos fue imposible porque la economía de las empresas se iba al piso. Entonces, no se podía ni demoler porque era muy alto el costo de demolición, ni demoler plantaciones que más o menos producían todavía. Esas plantaciones están adultas. Es muy difícil controlar el insecto dentro de esas plantaciones. Entonces ellas van contaminando todas las plantaciones nuevas que se ponen al lado de esas. Entonces, o sea, es un ciclo que no es solo el vector. O sea, es el vector, son las colindancias, pues. José, ¿vas a aclarar, José, o es una pregunta? De todo, perfecto. De todo un poco. Bueno, buen día. La verdad que desde que escuché la conferencia de Juan Pedro, se me ocurrían reflexiones, pero voy a tratar de ser lo más resumido. Yo creo que con respecto al vector, no es lo mismo Brasil, Cuba o Florida. Las condiciones abióticas que afectan la distribución de las poblaciones en nuestra región son bastante distintas. De hecho, en Uruguay, un país que tiene 500 kilómetros, no es lo mismo el norte que el sur. Si bien estamos en vías estamos cerca de determinar qué factores abióticos afectan sus poblaciones. La cuestión de los bordes, y bueno, esto sí, por supuesto, lo hemos discutido, escuchado, Florida, Fundecitrus, México, etcétera, donde allá es una realidad. Yo creo que, por lo menos ahora, lo que tenemos en vista, la distribución poblacional de aforina que es agregada en la zona norte del Uruguay, la cosa pienso que puede ser distinto.
Diaforina, en definitiva, nosotros poco a poco que vamos viendo el bicho desde el año 2007, a pesar de que acá está reportado desde el año 91 por Bernal, la verdad que Diaforina citri nos va dando la impresión que es un bicho poco movedizo, por lo menos en nuestras zonas. De hecho, hay reportes que dicen que los músculos de sus alas no están preparados para volar a largo trecho. Sin embargo, también es cierto que los vientos que tienen en América Central, los huracanes, etcétera, tienen su efecto. La verdad que en nuestra situación yo creo que acá hay que mencionar una cosa muy importante, que es el hombre. El hombre y todo lo que él afecta, todo lo que él lleva, desde el propio bicho. Juan Pedro ha mencionado una cantidad de aspectos que yo le quiero dar una total primacía: el transporte, el material vegetal. Nosotros hemos empezado a hacer algún trabajo que va a continuar para estudiar la dispersión de diaforina en los montes de cítricos. En sitios donde no hay diaforina hay una técnica que permite pigmentar el bicho. Se libera, por ejemplo, en la parte central, el bicho es capaz de establecerse en donde quizás nunca había diaforina, pero por sí solo no llegaba. Sin embargo, la capacidad de moverse, aunque hubiera vientos, no es lo mismo que América Central. Entonces, en definitiva, yo creo que toda nuestra región tenemos que ir buscando un manejo local, regional, que tengo la sospecha que por el momento va a ser bastante distinto a lo que se informa desde Brasil para arriba. La verdad que escuchándolo, Juan Pedro, a mí me encantaría tener información de la dinámica en la zona de Misiones. Nosotros estuvimos ahí el año pasado en Apóstoles y la verdad que nunca pudimos ver el bicho. Sin embargo, está el problema. Ahí hay otras cuestiones que están pesando. Yo quería mencionar todas estas cosas como una cuestión de reflexión que intenta aportar un poco más de ideas a cómo tenemos que enfocar el problema a nuestra región. Gracias. Por un problema de agendas y de tiempos, quedaría tiempo para las 3 últimas preguntas, si las hay. Muy bien, 3 últimas preguntas. Sírvase, señor. Nos quería preguntar cómo es el plan de contingencia que tienen en Misiones en caso de cuando apareció, qué medidas se toman y si realmente se aplican. Hola, el plan de contingencia en realidad está estipulado por SENASA. En este caso corresponde a geográficamente a toda la provincia. A veces los límites también de una provincia no significan límites o barreras, digamos, desde el punto de vista de frenar. Pero básicamente lo que se restringe es el movimiento de frutas, de estas zonas de contingencia a zonas fuera del área de contingencia. Necesitan por lo menos tener un lavado con agua, detergente y eliminación de todo lo que sea la hojarasca que le mencionaba yo, para salir fuera del área de contingencia e incluso para también internamente, ¿no es cierto?, ir a los lugares. Eso ocurrió, digamos, a partir de las detecciones de los primeros focos. Después, con un drenchado, teóricamente, se permitía salir fuera del área de contingencia. No sé si está por ahí, Pablo, vos querías agregar algo más que eso del Con respecto SENASA. a las plantas que dieron positivo, ¿qué se hace? No, eso se erradica, eso directamente se erradica. Hasta ahora es voluntario, se le pide al productor digamos, si es en traspatio. Hasta ahora casi no hubo problemas, salvo una sección, pero el resto es erradicación voluntaria, ¿no?, que es un poco distinto a lo de Paraguay. En Paraguay se paga como una especie
resarcimiento, digamos, por la planta que se saca. Acá no, acá es voluntario. Además, disculpe, además se hace un plan de contingencia, lleva un monitoreo permanente, o sea, aparte una partecita lo que se hace con respecto al movimiento de fruta, pero en esos puntos donde se hubo las primeras detecciones, se hace un plan de contingencia donde se hace un monitoreo intensivo, o sea, se hace el 100%. No es como en el caso que, por ejemplo, acá en Entre Ríos, se hace un monitoreo al azar y cuando se pueda volver a ese establecimiento. Pero en un caso de plan de contingencia se hace el 100% de hospederos y permanentemente. Bueno, una pregunta, ¿dos más teníamos, Mario? No, ¿Dos? yo tengo una. Vale. ¿Los monitoreos son siempre oficiales de parte de SENASA o son privados y comunican a SENASA? Ahí que conteste porque si no, yo me da lo que... Si contesto Sí, yo, no. sí, los monitoreos son oficiales. Desde el 2010 que se están haciendo estos monitoreos, hay todo un sistema de cuadrículas, metodología, que son oficiales los monitoreos que se hacen. Bien, última, Verónica. Sí. Pero no obstante, el sector productivo cuando ve planta sospechosa, arrima, digamos, muestra a los laboratorios y teóricamente tiene el deber o la obligación de denunciarlo, digamos, a SENASA. Pero del sector privado también hay mucha colaboración, hay mucho temor, digamos, por la difusión de la enfermedad, entonces colaboran bastante. No, yo lo planteo porque si pensamos en un monitoreo únicamente oficial, nunca vamos a llegar a tiempo. Digo, si esto no tiene un fuerte componente del sector privado que esté acompañando, respaldando al sector oficial, siempre vamos a llegar tarde. Por eso era que lo quería preguntar. Bien, acá hay una pregunta última. Yo quería preguntarle a Lester si en algún momento detectaron Tamarixia radiata. Sí, esta Tamarixia radiata ya está se detectó Tamarixia radiata. Pero no hacemos liberaciones de Tamarixia, ni tenemos cría tampoco. Bueno, muchísimas gracias. Quiero pedir un aplauso a los moderadores, al señor Rivas, al señor Santo y al señor Diego Maeso. Vamos a comer los que van a compartir el almuerzo con nosotros. Siguen por este corredor bien derechito, derechito, derechito y van a ver las banderas y vamos a comer una zona allá abajo, unos árboles.